Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es David y hoy desde Mobility Crew os traigo un vídeo que me hubiera encantado ver en mis inicios y es respondiendo a la pregunta de cómo yo o cómo recomiendo empezar con el entrenamiento de movilidad. Y es que hoy justamente estaba grabando unas clases para mi suscripción de clases online, que te voy a dejar el link aquí en la descripción por si le quieres echar un vistazo. Y me he hecho esa pregunta a mí mismo. He pensado que a una persona le gustaría saber cómo iniciarse en el mundo de la movilidad y muchas veces pues damos un mensaje bastante técnico y hoy me gustaría darle esta información a una persona que quiere empezar desde cero, quiere saber por dónde iniciarse y hoy le voy a dar como los puntos que a mí me parecen realmente importantes dentro de este tipo de entrenamiento. El primer punto sería analizar las áreas que queremos mejorar y es que si por ejemplo queremos mejorar nuestra bisagra de cadera o nuestra flexión o extensión de nuestro hombro, al final se trata de que sepamos cuáles son los puntos en los que queremos mejorar, sobre todo porque una vez sabemos cuáles son los puntos o las áreas que queremos mejorar, vamos a enfocar nuestro trabajo de forma específica. Por lo que si tenemos una demanda o tenemos falta de movilidad en algún rango de movimiento, sabemos que podemos atacar a ese punto, que ese puede ser uno de nuestros puntos débiles, o si es un rango que nos impide hacer un movimiento, o es un rango que potencia nuestro entrenamiento, o simplemente que tenemos falta de movilidad y nos puede generar alguna molestia en nuestro día a día, pues ese sería el foco donde nos tendríamos que centrar. Y aquí viene el segundo punto y es menos es más. Cuando hacemos una selección de algún ejercicio o algún punto que queremos mejorar, muchas veces intentamos abarcar una gran cantidad de ejercicios, un abanico muy amplio y al final tenemos que entender que lo que buscamos dentro del entrenamiento de movilidad es optimizar, es hacer una selección pequeña, sobre todo si queremos iniciarnos dentro de este tipo de entrenamiento. Vamos a hacer una selección pequeña, que podamos centrarnos bien, que tengamos unas variables que podamos controlar y no abarquemos demasiado y ya no sepamos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Por eso yo te recomiendo siempre empezar desde una selección pequeña de ejercicios y con el tiempo puedes ir añadiendo, puedes ir haciendo tus sesiones más largas, añadiendo más series, más repeticiones, pero sobre todo iniciar de una forma gradual. Y aquí pasaríamos al tercer punto, que es justamente ese, ¿no? Hacerlo de forma gradual, ya que muchas veces no somos conscientes o no tenemos control sobre un ejercicio, sobre un movimiento, y yo basaría la selección de estos ejercicios, sobre todo al principio, o incluso si estamos ya entrenando movilidad y queremos introducir algo nuevo, con diferentes estrategias. Yo lo haría en este orden con estas tres. La primera sería posición, la segunda sería movimiento y la tercera sería carga. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces si no somos conscientes o no somos capaces de cómo se ejecuta bien un ejercicio, no podemos añadirle repeticiones o una carga porque no tenemos control sobre el propio ejercicio. Por lo tanto, voy a hacer una pequeña demostración, una pequeña explicación. Si quiero mejorar mi flexión de cadera y toda esta movilidad de los isquios, por ejemplo, puedo optar por una posición estática en la que simplemente aguantaría el ejercicio. Puedo hacerlo de forma pasiva, dejando el peso caer, o de forma activa, apoyando mis manos, pero aplicando cierta fuerza descendente con mi pierna, marcando la posición. Esto sería justamente el primer punto, lo que sería la posición. Aquí al final yo sabría bien cómo tengo colocada mi pierna, la orientación, la dirección, cómo tengo colocada la otra rodilla, cómo se posiciona o se sitúa mi espalda, qué grado de inclinación puedo mantener. Todo esto me va a dar información, pero para ello tengo que trabajar en la posición. La segunda fase sería aplicar movimiento dentro de este ejercicio. Por ejemplo, yo podría realizar un buenos días, una inclinación hacia adelante, incluso podría colocar los bloques para tener una medición de mi progreso. Si cada vez llego un poquito más bajo, puedo ir quitándome los bloques, y este sería justamente ese segundo punto, el punto del movimiento. Ya introduzco un pequeño movimiento dentro del ejercicio cuando ya tengo clara la posición, el punto de partida, y finalmente podría añadir
al movimiento una carga para generar más demanda, para generar un poquito más de exigencia, y ese sería el orden que yo podría utilizar en los ejercicios. Dentro del movimiento también podría aplicar, por ejemplo, flexiones de cadera activas. Al final os he puesto el ejemplo anterior, pero esto se puede trasladar a muchísimos ejercicios, que básicamente yo aplicaría de la siguiente manera, ¿no? Primero posición, después movimiento y por último carga. Añadiría más dificultad a los ejercicios. Y aquí ya entraríamos en el cuarto punto, y es la paciencia. La paciencia es súper importante porque todo este tipo de trabajo, al igual que pasa con el entrenamiento, cuando queremos ir al gimnasio, ganar masa muscular, ponernos en forma, aquí pasa exactamente lo mismo. Es un proceso que lleva tiempo, por lo tanto hay que ser pacientes. No podemos esperar resultados o cambios haciendo una sesión o simplemente haciendo un par de semanas de movilidad. Es algo que tenemos que introducir como un sistema e ir progresando, e ir avanzando, ya que al final implica demandas a nivel muscular, y todo este tipo de adaptaciones también son graduales, es decir, que van a llevar su proceso y su tiempo. Y aquí es súper importante en este apartado de la paciencia que para que realmente veamos un progreso a medio, corto o largo plazo, tenemos que aplicar una sobrecarga progresiva. ¿Qué quiere decir? Que es exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho asociarlo al entrenamiento. Si yo siempre hago lo mismo, no puedo esperar diferentes resultados. Por lo tanto, tengo que ir dificultando mi entrenamiento, tengo que ir aplicando una sobrecarga progresiva. Si empiezo con el ejercicio estático, luego genero movimiento, luego añado una carga de 5 kilos, subo esta carga a 7 kilos, añado más repeticiones. Entonces, al final, estoy generando más demandas. Eso va a hacer que mi sistema tenga que generar una adaptación y, por lo tanto, finalmente me llevará a una mejora de mi rango de movimiento y de mi movilidad, de mi fuerza, básicamente. Entonces es súper importante eso, que seamos pacientes, que tengamos tiempo para las progresiones y luego que añadamos una sobrecarga progresiva en el tiempo. Y aquí pasamos al quinto punto, que también me parece súper importante, y es la integración de todo este trabajo dentro de nuestro día a día. ¿Qué quiere decir? Que si no integramos estos rangos de movimiento y únicamente los utilizamos dentro del entrenamiento, a largo plazo lo que el cuerpo no necesita lo desecha. Por lo tanto, si no integramos nuestra movilidad en nuestro día a día, en nuestros entrenamientos, en las actividades diarias, no vamos a mantener esos niveles de movilidad porque a nuestro cuerpo simplemente pues, no le interesa. Entonces, cuando, por ejemplo, habíamos hecho la flexión de la cadera, si yo, por ejemplo, quiero agacharme a por un objeto, pues puedo integrar esta movilidad en mi día a día, o si, por ejemplo, hago algún tipo de entrenamiento de fuerza, puedo hacer ejercicios de bisagra de cadera, como un peso muerto con las piernas rectas, o ejercicios que finalmente me generen demandas y hagan que integre toda esta movilidad que he estado trabajando de forma aislada dentro de mi rutina, dentro de mi entrenamiento, en el día a día. Por lo tanto, al final el resumen básicamente es que debemos de movernos más y debemos de integrar todos estos ejercicios que al final dan capacidad a nuestro cuerpo, le dan movimiento y posibilidades, y tenemos que aprovecharlas. Básicamente sería esto. Y la parte final, el sexto punto, que para mí es súper importante y sería como el cierre de este ciclo, sería la medición y la valoración de nuestro progreso. Porque al final tenemos que tener un poquito un parámetro de medición y ver si estamos progresando, si el tipo de entrenamiento que estamos haciendo nos genera resultados o no. Yo por eso os digo que hay que ser pacientes y hay que esperarse a los cambios, pero es súper importante que tengamos una valoración y una medición de nuestro progreso, ya que si no estamos progresando significa que seguramente podamos mejorar ciertos procesos o podamos darle un enfoque distinto, o simplemente necesitamos un poquito más de esfuerzo, que yo al final siempre intento guiarme por una línea de esfuerzo, es decir, siempre mi esfuerzo oscila entre un 5, un 6 y un 8, 9 sobre 10, en una escala del 1 al 10,
pues intento moverme dentro de esos márgenes para generar ese estímulo que me genere esa adaptación y me lleve a un progreso, ya que si no me esfuerzo mucho o lo hago muy fácil, mi cuerpo no va a generar esas adaptaciones porque no tengo demandas suficientes. Por lo tanto, siempre tengo que darle ese pequeño estímulo para ir progresando poco a poco. Pero, enlazando al sexto punto, hay un matiz más que quiero explicar, y es que independientemente a nuestro progreso o a nuestra valoración, que siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer las cosas un poquito mejor, un poquito peor, no pasa nada. Lo importante es disfrutar del proceso, integrar la movilidad en nuestro día a día. Eso ya es un logro, así que si estás en el proceso, has integrado la movilidad en tu día a día, estás moviéndote más, ya eso para mí ya es progreso, así que siéntete contento o contenta. Para mí eso es un súper avance. Y bueno, hasta aquí más o menos mi valoración y mi recomendación si quieres introducir la movilidad, si quieres saber cómo iniciar y cómo empezar en estos entrenamientos. Si además quieres que te acompañe en este proceso, te recuerdo que tengo unas clases online en las que cada semana subo 5 vídeos de entrenamiento, que también tienes vídeos gratuitos aquí en el perfil, si quieres contenido gratuito, en las redes sociales, en el Instagram. Pero si quieres entrenar conmigo semana a semana, que estemos juntos en el proceso, te dejo mi link para la suscripción de clases de movilidad. Cualquier duda puedes contactarme también a través de las diferentes plataformas, te responderé encantado, y espero que este vídeo te haya gustado mucho, que haya resuelto ciertas dudas. Te dejo también los comentarios para que puedas decirme qué te gustaría, qué tipo de contenido te gustaría ver en el canal o qué más preguntas tienes acerca de la movilidad, y lo tendré en cuenta para los próximos. Nos vemos en el siguiente vídeo.